Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Esta noche preciosa, ¿verdad? Les saludamos desde el Ministerio Monte de Sion. Damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por todo aquel que se ha conectado al Ministerio Monte de Sion. Damos gracias por todos y esperamos y oramos a Dios que esta palabra que va a predicar nuestro hermano Johan, sea de gran bendición para todos ustedes. ¿Entiende? Dios me les bendiga. Y sin más preámbulo, le pasamos al hermano Johan. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a los que estamos aquí en la sala. Muy buenas noches. Los que estamos conectados esta noche. Buenas noches buenos días, buenas tardes a todas las personas que más adelante van a ver estos videos de la palabra de Dios. En la hora en la que lo estés viendo. Buenos días. Primero pues vamos a orar, vamos a colocar en las manos de Dios este momento de privilegio para que Él sea hablándonos y tocando nuestros corazones en este momento hermoso. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, bendito Dios. Gracias, Dios mío, por este momento en tu presencia. Gracias, Padre, porque la vida se centra en ti, en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Padre, porque a veces nosotros estamos ocupados en diversas cosas en esta vida, pero a veces nos alejamos de ti, Dios mío. Por eso te damos las gracias, Padre, por tu amor y tu gracia, por este privilegio de estar nuevamente aquí, hablar de tu palabra, hablar de tu verdad, hablar de lo que tú nos has dicho por medio de las Sagradas Escrituras, bendito Dios. Gracias, Dios mío. Yo te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que habla nuestras vidas, habla a cada persona al otro lado de esta cámara, Dios mío, para que tú le toques su corazón, tú le reveles tu verdad y tú lo ayudes, Dios mío, a que te conozca y conozca más de tu santo y hermoso amor, como lo hiciste con nosotros, como lo hiciste conmigo, que antes éramos ciegos y ahora podemos ver tu amor, Dios mío. Gracias, Dios mío. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, iluminándonos y revelándonos tu palabra, que seas tú guiando este video, guiando esta predica, guiando tu santa y hermosa palabra para que se hable la verdad y seas tú tocando los corazones de cada uno de aquellos que van a escuchar tu palabra, que eres tú hablando. No es hombre de carne y hueso, eres tú hablando a nuestros corazones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos y habla por medio de nosotros. Amén. Amén. Bueno, nuevamente buenas noches. Amén. Buenas noches a todos. Amén. Primero le damos las gracias a Dios por otro día más en su presencia, otro día más viendo su amor, viendo lo que Él ha hecho por nosotros y por cada segundo de nuestras vidas, por esa verdad que nos ha tocado y por ser Él el que nos ha llamado. Aun cuando estábamos perdidos, Él fue el que nos encontró y Él fue el que nos dio a su presencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a tocar la palabra esta noche. El nombre de la predica esta noche es El poder en la sangre de Cristo. El poder en la sangre de Cristo. Nosotros somos Ministerio de Monte de Sion. Tú que estás al otro lado de la cámara, te damos la bienvenida nuevamente. Siguiendo, si estás escuchando esta forma de hacer iglesia, nosotros hablamos de la palabra, de la gracia de Dios, del amor del Padre, y estas predicas son basadas en la palabra.
Por eso en esta noche vamos a abrir la santa y hermosa palabra. Entonces buscamos Juan, capítulo 6, versículo 53. Juan capítulo 6, versículo 53 al 57. Si quieres tú leerlo, tía Clarita. Juan 6, 56. 6, 53 al 57. Oh, 53 al 57. Ok, 6, 53 al 57. Ok, lo que el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Amén. Nuevamente, como digo, nosotros tocamos la palabra y en la palabra, en la Biblia encontramos mucho material de estudio, mucho material de aprendizaje. Y lo que hemos traído esta noche es nada más y nada menos que palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo quiero tocar 4 puntos importantes de lo que es la sangre de Cristo. El primero, la sangre de Cristo es sangre preciosa. La sangre de Cristo es sangre preciosa. Sangre que nos redime, sangre que nos justifica, sangre que nos salva. ¿Por qué? Muchos sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él murió ahí en la cruz por todos nosotros, para redimirnos de nuestros pecados, para redimir de la condenación a la humanidad, para justificarnos por medio de su sacrificio y hacernos ver a través de nuestro Padre Celestial. Y sangre que nos salva. ¿Nos salva de qué? Nos salva de condenación. Nos salva de una condenación segura, porque sabemos que nosotros somos imperfectos. Nosotros, por medio de nuestros actos, no podemos recibir salvación. La recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué sangre preciosa? Bueno, muchos hemos, bueno, la mayoría, los que están viendo estos videos, han visto películas en la Semana Santa, o puede ser así, en la cruz del Calvario cuando muestran a Jesús, cuando lo iban a llevar a la cruz, cuando le pegaban. Esa preciosa, esa sangre que se derramó fue por ti y por mí. Eso fue algo sublime, lo que pasó ahí. Porque esa fue la sangre que nos redime, nos justifica y nos salva. Y muchos creyentes, muchos cristianos, no tienen en tan valor o en alta estima esa preciosa sangre. ¿Por qué? Porque no entienden, no entendía yo también el poder en esa sangre preciosa. La sangre de Cristo es sagrada. Sabemos que él nació por medio de una mujer virgen, que fue María, pero no tuvo una genealogía no tuvo una genealogía pura, en el sentido no pura en lo divino, sino en lo humano, ya puede decir mujer y hombre en una unión, no.
fue por medio de María, sí, pero se partió esa genealogía de Adán. Se partió porque no hubo un hombre que estuviera, no hubo un hombre que estuvo ahí, solo María, y fue por el Espíritu Santo que ella pudo tener a Jesús. Entonces nosotros sabemos que somos descendientes del primer hombre que es Adán, pero Jesús no. Jesús es descendiente total de nuestro Padre Celestial. Él sí nació y fue 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra, pero no cargó esa maldición que cada uno de nosotros cargábamos anteriormente. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Amén. Amén. Dice 28. Por tanto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Amén. Vemos aquí, yo quiero volverlo a leer, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Sabemos que la iglesia somos todos, somos los creyentes. Y nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio para ganar la iglesia, la cual él ganó por su preciosa sangre. Sangre preciosa, porque fue con la que él pagó ese precio. Habíamos hablado de una maldición, nosotros acarreamos una maldición de pecado, acarreamos una maldición y nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Por preciosa sangre pagó el precio y ya no somos más, ya no tenemos más maldición, ya no somos más condenados, porque Cristo pagó, Cristo murió por ti y por mí. Ya nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, el Creador del universo, no está airoso, enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que pagó ese precio por nosotros. Porque nosotros indeterminadamente, en cierto modo, se puede decir así, fallamos, pero es Cristo el que hizo la obra y por medio de él no tenemos condenación. Segundo punto, sangre salvadora. Muchos muchos conocemos el primer punto, sangre preciosa. Claro, es el Hijo de Dios, es Dios. La sangre de Cristo, la sangre de Dios, es sangre preciosa. Muchos entendemos eso. Segundo punto, sangre salvadora. También muchos lo entendemos. Es una sangre que nos redime de los pecados. Jesús fue el que entregó su vida y él murió, él lo hizo por amor, él no fue obligado. Por eso que quería tocar un poco los videos, las imágenes de las películas de la pasión de Cristo. Muchos decimos, no, pues yo hubiera estado ahí, no hubiera permitido que le pegaran, no hubiera permitido que lo azotaran, pero era algo que tenía que pasar, era algo ya establecido que tuvo que pasar. Y mira que sí, él sintió dolor, él obviamente le pegaron, pero él sabía a qué iba, sabía que
Él iba a ser sacrificado, sí. Él iba a morir, sí. Pero Él iba a hacer por ti y por mí. Lo hizo por ti y por mí. Él lo hizo por amor. No fue porque fue obligado, no. Él lo hizo por amor. Y por eso se dice sangre salvadora. ¿Por qué sangre salvadora? Porque nosotros, muchos nos conocemos, nadie es perfecto. Hacemos cosas que no están bien, que podrían acarrear un castigo. Se podría decir así, si no hubiera sido Cristo el que hubiera muerto, hubiera acarreado un castigo a cada uno de nosotros. Pero es sangre que nos salva del infierno, sangre que nos salva del enemigo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. ¿Cómo así? Pues vamos a tomar como un ejemplo aquí rápidamente. Si yo al señor de la tienda le debo 3 millones de pesos y sé que puede venir consecuencias por esa deuda que tengo y hay alguien que los paga, ya yo soy salvo de esa deuda, ya no debo nada. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Él pagó ese precio y ya no tenemos deuda. Ya nuestro Padre Celestial nos recibe porque nosotros hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo. Y vemos que Él lo hizo por amor. Él lo hizo para redimirnos de nuestros pecados, para salvarnos. Entonces ya entendemos que es sangre preciosa. Segundo punto, sangre salvadora, porque nos salva de condenación y de una muerte segura. Y ahora el tercer punto, sangre compartida. En Juan, volvemos otra vez a Juan capítulo 6. Capítulo 6. Sí, el mismo que tocamos al principio, Juan 6, 53. Voy a leerlo rápidamente. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Para entrar en contexto, nosotros somos un ministerio de Montesión que está basado en la palabra, primeramente. Es un ministerio de la gracia y del amor de Dios. Sabemos que en el mundo o en ciertos lugares hay entidades que sí tocan la palabra, pero se basa mucho en una ley. Y eso es lo complicado, que se basan en la ley. ¿Y por qué? Acá hay un claro ejemplo del por qué. Si tú que tengas tiempo, si quieres leer después más adelante el resto de este capítulo 6 hasta el 7, vas a ver que es palabras de Jesús de 2000 años. Les estaba hablando a ellos, pero ellos tenían una idea de lo que era la ley. ¿Qué era la ley? Una ley sí que fue hecha por Dios, pero era algo que lo hizo para mostrar al hombre que él no podía justificarse solo, porque muchos nos habían enseñado y muchos enseñan de que yo tengo que hacer las cosas para salvarme a mí mismo, de que yo tengo que hacer esto, de que no tengo que hacer aquello para que Dios me ame. Y no es así. Ya tocamos que hay una sangre que se derramó, sangre preciosa, sangre salvadora. Tercer punto que vamos a tocar, sangre compartida. La sangre de Cristo es la que nos justifica y nos salva. Entonces, la ley lo que quería era eso. Quería que nosotros, darnos a entender que nosotros no podemos justificarnos. ¿Por qué? En Levíticos, vamos a tocar Levíticos capítulo 17, versículo 11. Esto era en el Antiguo Testamento. Esta era en época de la ley. Entonces vamos a tocar Levíticos 17, 11. Voy a leerlo yo rápidamente. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar
por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En el Antiguo Testamento, para que el hombre estuviera en paz con Dios, sacrificaban corderos, sacrificaban becerros, sacrificaban animales, para que esa sangre derramada fuera la que les diera el perdón de los pecados y de todo lo que ellos hicieran mal. En el Antiguo Testamento, en la ley. Ahora estamos bajo la gracia, que es por la sangre de Cristo, que es por lo que Él hizo, que nosotros obtenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna, remisión, justificación, santificación, todas las bendiciones que nosotros obtenemos, la obtenemos por medio de Cristo. Y volviendo otra vez al contexto de Juan, vemos que es Cristo el que habla y les estaba hablando a unos judíos de la época que estaban basados en la ley. ¿Por qué? Vemos que una de las leyes de la época era que no se podía comer, no se podía comer o beber la sangre de un animal, de un ser vivo. Eso era pecado, y era un pecado mortal que acarreaba un castigo. Entonces, imagínate, si viene Jesús y les dice, si les dice estas palabras, vuelvo a leerlo nuevamente. Viene Jesús mismo y les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Bebiereis su sangre. Ellos estaban impregnados de esa ley, de que beber la sangre, eso es pecado. Pero si venía alguien y decía, no, si no bebe mi sangre, ¿qué hicieron ellos? Por eso yo invitaba a que si más adelante quieren seguir leyendo el capítulo, para entender lo que les digo. Ellos se fueron y lo dejaron solo. A Jesús lo dejaron solo. Porque dijeron, ¿cómo así que me está diciendo que vamos a beber su sangre? O sea, no entendieron lo que los quería decir y se fueron. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, si quieren ustedes también vayan, tranquilos. Y ellos no se fueron, sino se quedaron. ¿Por qué la sangre? Vamos a tocar acá un ejemplo de lo que es la sangre. Y todos conocemos un poco de lo que es la sangre. Pues yo no soy médico, no soy cirujano, pero va a tratar de tocar un poco lo que es la sangre. Y aquí vamos a ver lo hermoso y perfecto que es Dios. Vamos a tocar qué es la sangre. La sangre es la vida de la persona, y la palabra lo dice, la vida de la persona está en la sangre. Vemos en muchos lugares donde vamos, centros comerciales, lugares donde dice, si quieres donar sangre, voluntario para donar sangre. ¿Por qué la sangre? Porque sabemos que cuando una persona tiene un accidente, cuando una persona está grave, lo primero que le hacen es una transfusión de sangre para que la persona no muera, para que no pierda ese precioso líquido que tiene. Y la sangre cumple unas funciones. La sangre en nuestro cuerpo, en este momento, un momento que yo estoy hablando, y en este momento en que tú me estás viendo, esa sangre en nuestro cuerpo cumple unas funciones muy importantes. Llevan proteínas, llevan alimento, llevan energía a cada célula y a cada rincón de nuestro cuerpo, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Ella lleva para que yo pueda mover las manos, para que yo pueda estar hablando, para que yo pueda ver, lleva esas proteínas y eso que necesitamos nosotros para vivir. Debemos apropiarnos de la constante provisión de sangre. Eso lo sabemos. Sabemos que si ahorita me tomo un jugo, si como, mi cuerpo, mi organismo convierte esos alimentos en sangre, y esa sangre va en proteínas y lo lleva a todo nuestro cuerpo. Sabemos que nosotros pues debemos apropiarnos de la constante provisión de la sangre. No sé si me equivoqué, pero una persona no puede vivir más de 40 días sin comer algo porque muere. ¿Por qué? Porque ya prácticamente
falta ese precioso líquido, falta ese hilo conductor que lleve proteínas al cuerpo. Entonces, necesita esa provisión de sangre, la persona. Eso lo tenemos claro. Ahora vamos a verlo bajo el contexto de Cristo. Sabemos que es preciosa sangre, sabemos que es sangre salvadora. ¿Por qué sangre compartida? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Cuando tomamos la Santa Cena, es una forma simbólica de hacerlo, pero es cierto que la sangre de Cristo corre por el cuerpo, corre por nuestro cuerpo. Y nosotros necesitamos esa constante sangre todos los días para alimentarnos. Por eso la vida del Espíritu es Cristo. Así como la sangre es la vida para tu cuerpo, para tu espíritu, la vida es Cristo. Muchos creyentes fracasan, sí, por eso le dijimos, muchos creyentes dicen, sí, yo sé que es sangre preciosa porque es sangre del Hijo de Dios, es sangre salvadora porque sí, es la que me limpia los pecados, pero hay veces nos estancamos aquí y no pasamos al tercer punto, de entender que es sangre compartida, es sangre compartida. Por eso vemos que es tan perfecto Dios de que nos lo hace entender de esta forma. ¿Por qué la sangre? Ya vemos que es un precioso líquido para nosotros. Si yo en ese momento tengo una corta y pierdo cierta cantidad de litros de sangre, puedo morir. Porque en ese precioso líquido está la vida de la persona. ¿Cuánto más no necesita tu espíritu la sangre de Cristo? Si nosotros necesitamos la sangre para vivir, ¿cuánto más necesitamos la sangre de Cristo para seguir viviendo? Mucho, la necesitamos bastante. Y acá nos dice, debemos apropiarnos constantemente de la provisión de sangre. ¿Cuánto más debemos constantemente tener la sangre de Cristo en nosotros? Y en este momento vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si quieres, tía Clarita, leerlo. 1:3. Firmeza en el llamamiento y la elección, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios. Amén. Okay. ¿Cuál dice, tía? ¿Hasta dónde? Ese fue segunda de Pedro 1:3. Sí, 1:3. Empezando del 3, ¿no? Sí, el solo 3. Ok. Sí. Yo lo hago. ¿Sí lo leíste todo o si quieres leerlo otra vez? Tranquilo. Ok. Su divino poder empieza así, el 3. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Hasta ahí llega el 3. Amén. Aquí en la Reina Valera voy a leer, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sabemos que la palabra tiene muchas promesas, muchos regalos que nosotros no conocíamos, y ahí están. Faltas conocernos y declararnos en nuestras vidas, por medio de la sangre de Cristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por qué dice que nos han sido dadas? Podría haber dicho, quizás no las va a dar,
o tal vez se las dé. Son palabras de Dios, tal vez se las dé, o de pronto se las dé. No, han sido dadas por su divino poder, por el poder de Cristo, por su preciosa sangre. Porque hay veces no entendemos eso, porque a veces no vivimos una vida de gloria y excelencia espiritualmente, porque no aplicamos estas promesas, porque no aplicamos lo que le dice la palabra. Si han sido dadas, si yo coloco, si ves un cartel en la calle que dice, esta casa es tuya, te la he dado, ¿tú qué haces? Pues la coges, porque dice, te la di. O no tal vez, o algo, sino yo te la di, es tuya. Entonces, ¿por qué no nos apropiamos de estas promesas? Te han sido dadas por medio de su divino poder, por medio de la sangre de Cristo. Hay vida abundante a través de Cristo resucitado. Él se dio a nosotros a fin de vivir a través de nosotros. Por eso Pablo, por medio del Espíritu Santo, sabiamente nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él entendió que la preciosa sangre de Cristo habita en él, que es Cristo habitando en él, que él declara que Cristo habita en él y que su preciosa sangre, divina y preciosa sangre, corre por sus venas. Es preciosa sangre, sangre que lo salva, sangre compartida. Necesitamos creer y declararlo en nuestras vidas, que estamos constantemente en provisión de esa sangre. Así como mi cuerpo físico necesita la sangre, cuánto más mi cuerpo espiritual necesita la sangre de Cristo. Y mira, y más profundo, mi cuerpo espiritual necesita la sangre de Cristo, involucra mi cuerpo físico, porque por medio de Cristo hay sanidad, por medio de Cristo hay bendición, si lo declaramos en nuestras vidas. Debemos confiar en las propiedades limpiadoras de la sangre. Vamos a volver al punto de lo que hace la sangre en nuestros cuerpos. Pues la sangre tiene unos glóbulos. Sabemos que cuando nosotros salimos al parque o a nuestros trabajos o salimos a comprar algo, vemos que el aire no es tan limpio como hace muchos años. El aire está contaminado. Nosotros respiramos y a veces respiramos cosas que oxígeno impuro, se puede decir, residuos contaminados. ¿Qué hace la sangre? La sangre lo que hace es limpia. Y cuando nosotros respiramos y expulsamos esa contaminación de nuestro cuerpo. La sangre limpia por medio en nuestro cuerpo. Y también cuando nuestro sistema digestivo, también allí también expulsa esos contaminantes que traen mal a nuestro cuerpo. Y sabemos que es una sangre que limpia. Y cuanto más la sangre de Cristo. Cuando nosotros estamos en constante provisión de la sangre de Cristo, esa sangre nos limpia y nos purifica y nos santifica por medio de Cristo, no por mis obras, no por lo que yo haga o deje de hacer, no, es por medio de la sangre de Cristo, la que nos limpia y nos purifica y nos santifica. Amén. La sangre de Cristo nos limpia constantemente. Por eso necesitamos, hay veces yo he escuchado, si eres nuevo escuchando este evangelio de la gracia y del amor de Dios, el evangelio que está en la palabra, no es algo que nos hayamos inventado, sino es basado en la palabra, por eso la traemos aquí a la sala. Tú tienes una Biblia en casa, ahí puedes tomar los versículos, las partes de la Biblia, para que lo leas y entiendas. Es una sangre que nos limpia constantemente. ¿Por qué? Muchas veces cuando hablamos de la gracia, acá hablamos mucho de la gracia de Dios, muchas veces la gente se aburre y dice, no, siempre hablan de esto, siempre hablan de aquello.
Yo podría hablar acá un año, todos los días, 365 días, de la sangre de Cristo. Y no tiene por qué aburrirnos, porque necesitamos provisión todos los días de la sangre. Yo creo que cuando tú tomas agua, sí, cuando tú comes un cierto alimento, muchas veces te puedes aburrir, pero lo necesitas. Ya sabemos que se convierte en sangre en tu cuerpo y lo necesitas. ¿Cuánto más? La sangre, la palabra de Dios. Y ahorita, hace poquito tocamos una promesa y están ahí. Hay veces que nosotros no la sabemos y no la aplicamos porque no la conocemos. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, 7. Sí. Amén. Bueno, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Voy a volver a repetir. Primera de Juan 1. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, por eso digo que es hermoso tomar la palabra. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo. Y podemos acá, duraríamos toda la noche si buscamos versículos de donde dice que Cristo es la luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Sabemos que es una sangre que limpia, una de las propiedades de la sangre es limpiar. Cuando tú recibes a Cristo, lo aceptas en tu corazón, Él te limpió ese pecado. Por eso yo te digo esta noche, si tú piensas que Dios no te ama, de que tú tienes escondido algo, de que muchas veces y yo lo decía, como testimonio propio, yo lo decía, a veces yo decía, no, yo tengo que cambiar esto o aquello para ir ante Dios, porque yo tengo muchos pecados, yo tengo muchos errores. Pero entonces yo te digo, si tú tienes carro o moto, tú la llevas cuando está perfecta, cuando está funcionando, al taller,